Bueno, el motivo de esta comparecencia es dar nuestra valoración sobre las últimas medidas que ha anunciado la Comisión Europea dirigidas al Gobierno del Estado español referentes al plan de estabilidad y de actuaciones en el ámbito de las reformas económicas. En primer lugar, queremos subrayar algo que nos parece importante. Es decir, la Comisión Europea persiste en el error de unas medidas que no han dado sus frutos. Es más, en su propio documento señala que se han cumplido los ajustes estructurales exigidos en el 2012 y que, sin embargo, la situación económica ha empeorado de forma importante. Y, sin embargo, la Comisión Europea vuelve a insistir, a avanzar en las reformas estructurales en la misma línea que las anteriores. Unas reformas estructurales que han generado más recesión económica, más tasa de desempleo, más empobrecimiento de la población, mayor constricción de la economía productiva. Es decir, son medidas todas que han ido en dirección contraria de lo anunciado. Sin embargo, ahora mismo la Comisión Europea vuelve a insistir en la misma línea. Es decir, produce unas directrices muy claras diciendo que hay que modificar la reforma laboral en la misma línea, cuando nosotros hemos insistido en muchas ocasiones que la reforma laboral no puede ir en la línea de recorte de derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es una política tremendamente neoliberal, pero que no fortalece ni la competitividad de la economía del Estado español, ni los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y contribuye a esa situación que decíamos de empobrecimiento general de la mayoría de la población del Estado español. Insiste también la Comisión Europea en una reforma del sistema tributario, incluso establece una fecha de marzo del 2014, en la que insiste otra vez en incrementar los impuestos indirectos, es decir, aquellos que afectan precisamente a las personas que más sufren la crisis, y aquellos también que inciden sobre la reducción del consumo, que es otro de los factores también que está contribuyendo a la profundización de la recesión económica y, por lo tanto, a la creación de más paro, de más pobreza, de más desatención social. Por lo tanto, siguen tomando y exigiendo medidas en dirección contraria a lo que deberían ser. Hablan también de los impuestos medioambientales, ¿no? Y ahí tampoco plantean la contraoferta necesaria, ¿no? Porque luego hablan también de la reforma estructural del sistema eléctrico y ahí no se plantea el cambio del modelo eléctrico. Es decir, no hay un compromiso ni un impulso para que el Estado español profundice en el avance en el ámbito de las energías renovables, sino que precisamente las medidas que impone van a reforzar pues un sector que es el sector eléctrico, que hay que recordar que tiene unas vinculaciones muy estrechas con el sector financiero, y al final se está reforzando, se está apoyando una vez más a los sectores económicos más especulativos, en vez de apoyar a la economía productiva, en vez de apoyar a la mayoría de la población, ¿no? Y aquí hay que recordar que ahora mismo, según los datos que ha hecho público el Eurostat también esta misma semana, los precios de la energía en el Estado español están por encima de la media de la Unión Europea y están por encima de países que deberíamos estar a la par, ¿no? Por lo tanto, todas las medidas que se están pidiendo en ese ámbito van a profundizar también en la misma línea, en mantener esa desigualdad y esa desventaja competitiva con otras economías productivas de la Unión Europea. Otro de los elementos que plantea también la Comisión Europea es avanzar en la reforma de la administración local. Y también volvemos a insistir, es una medida equivocada. Es decir, no genera ningún beneficio, no va a generar realmente un ahorro significativo para las arcas del Estado. Hay que recordar que se están haciendo públicos ahora mismo que el problema no es el déficit de las administraciones locales, y desde luego el enfoque que está dando el Gobierno español a la reforma de la administración local va en dirección contraria del servicio a la ciudadanía y desde luego no contribuye a abordar los problemas estructurales de la economía del Estado español. Y finalmente también aborda otra instrucción que quizás no es la que nos parece más grave, porque es la que afecta a más personas y afecta también al modelo de protección social, que es la que se refiere al déficit de la seguridad social, ¿no? Es más, pone también una fecha para que se culmine lo que ellos llaman la regulación del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que eso se traduce en un recorte de las pensiones.
Y los recortes de las pensiones siempre van dirigidas a las personas con menos posibilidades económicas, es decir, a las personas que tienen unas menores pensiones. Son los que ponen en situación más complicada y supone además un cambio de modelo. Digamos que todas estas medidas, y es lo que a nosotros nos preocupa de forma importante, es el cambio de modelo que se trasluce detrás de ellas, ¿no? Hay que señalar, ¿no?, que por primera vez la Comisión Europea ha sido clara. Ha dicho que lo importante no es la reducción del déficit y por eso ha dado un mayor plazo, ha dado una prórroga de 2 años, incluso ha dado un mayor margen en el caso del Estado español de hasta prácticamente 2 puntos, está valorado en unos 2.000 millones, ¿no? Y ha dicho que lo importante no es eso, es decir, lo importante son las reformas estructurales. Es decir, por primera vez la Comisión Europea se ha quitado la careta, por decir de alguna forma, y ha dicho que lo importante es cambiar el modelo social de Europa, ir hacia un modelo más neoliberal, un modelo que niega y que destruye el modelo de estado de bienestar europeo frente al modelo neoliberal de otras latitudes. Es un modelo que va en contra de la mayoría de la población de la Unión Europea y también del Estado español, y es un modelo que insisto, profundiza en la recesión económica, profundiza en la crisis, no aporta salidas para la crisis. Y desde esa perspectiva, para nosotros, para los diputados y diputadas de Amaiur y para el conjunto de Euskal Herria, nosotros diremos que esto nos reafirma en algo que cada vez es más urgente. Es decir, Euskal Herria necesita tener soberanía propia, precisamente para dar respuesta a estos retos. El Estado español va a seguir a pies juntillas un modelo de actuación socioeconómica e institucional que va en contra del progreso económico, que va en contra de los derechos de la ciudadanía, que va en contra de la construcción europea también. Y nosotros nos queremos rebelar ante ese cambio. Necesitamos los instrumentos de soberanía precisamente para tener una reforma laboral que garantice los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Una reforma laboral que contribuya al aumento de la competitividad de la economía productiva, una competitividad basada en un mayor valor añadido, basada en un empleo de calidad, basada en unas condiciones laborales equivalentes a los países más desarrollados, no equivalentes a los países menos desarrollados, que es lo que propugna el gobierno español. Necesitamos también soberanía para tener un sistema tributario más propio todavía. Y aquí yo quiero subrayar algo que nos parece importante. Estas medidas también nos llevan a una conclusión. Es necesario que Euskal Herria tenga una mayor soberanía fiscal. Es decir, los impuestos que ahora mismo no están concertados deben estar también bajo dominio y soberanía de las instituciones vascas, para poder tener una normativa propia de IVA que vaya en dirección contraria de estas medidas que se nos están imponiendo y para que todos los impuestos que ahora mismo no están concertados puedan estar al servicio de los intereses del modelo socioeconómico vasco, de la economía productiva vasca, de la ciudadanía vasca, insisto, de la ciudadanía europea, de un modelo europeo más social, ¿no? Necesitamos también tener la soberanía para tener un modelo institucional propio. Y no se puede aplicar el café para todos en el ámbito de la reforma de la administración local. Las situaciones institucionales son totalmente diferentes, como son las situaciones socioeconómicas también totalmente diferentes. Nada tiene que ver la economía de Euskal Herria con la economía de otras partes del Estado. Nada tiene que ver las instituciones de Euskal Herria con la situación de las instituciones en otros ámbitos del Estado. Por lo tanto, necesitamos también soberanía para tener una reforma y una normativa institucional propia para Euskal Herria. Y necesitamos también tener soberanía para tener un sistema de protección social, un sistema de seguridad social propio, que garantice un sistema de pensiones justas, suficientes para que toda la población pueda vivir con dignidad y que al mismo tiempo sea viable y efectivamente sea sostenible, pero sea sostenible con un enfoque profundamente social, solidario y con un compromiso del conjunto de la sociedad precisamente para tener un sistema de protección social, un sistema de pensiones que, insisto, permita vivir con dignidad a las personas que han contribuido a crear este país, a crear la actual situación económica a lo largo de muchos años de trabajo. En definitiva, vuelvo al principio de la intervención, la Comisión Europea persiste en el error. Quiere imponer una serie de medidas y reformas estructurales que van en contra del progreso económico, que van a profundizar en la recesión económica, en la creación de más paro y en el empobrecimiento de la mayor parte de la población del Estado español y de Europa.
y también en nuestro caso, en el caso de Euskal Herria. Y nos rebelamos ante esas medidas e insistimos, es necesario plantar cara a la Troika, a la Comisión Europea y abordar políticas propias en clave solidaria y desde el punto de vista de Euskal Herria en clave claramente soberanista.